Bien, entonces, para seguir estudiando y analizando, como les dije antes, tenemos que conocer las partes para poder analizar. Yo les digo que si no aprenden esto, no van a entender nunca la fisiología de la columna vertebral o la problemática que ocasiona cuando les dicen tengo una vértebra fusionada, tengo artrosis en los discos intervertebrales, tengo un pinzamiento. Profe, ¿qué es un pinzamiento? Por ahí me dijo el médico que tengo un pinzamiento. ¿Qué es? Y bueno, sabemos lo que es un pinzamiento, pero hay que llevarlo a este nivel de poder entender qué es lo que está pasando en la columna para no darle un ejercicio y que aún le haga daño. Profe, Bien, sí. ¿qué es un pensamiento? ¿Viste? Bueno, ya te lo digo. El pinzamiento se produce en la raíz nerviosa del nervio periférico cuando el disco intervertebral sufre una extrusión rompiendo el anillo fibroso y se escapa el contenido por el agujero de conjunción, produciendo un pinzamiento de la raíz nerviosa donde la primer sintomatología va a ser sensitiva y posteriormente cuando siga avanzando va a ser sensitiva y motora. ¿Entendió, Lo Javier? dijo tan rápido, no me dio tiempo a tomar apunte, así que después voy a tener No, que ver pero la como lo clase estoy y estudiarla un grabando, poco. pero más allá de que tome apunte, no sé si lo entendió, faltan aclarar algunos conceptos. Bien, Eh, vamos a arrancar con la descripción de lo que es una vértebra tipo. Una vértebra tipo. Acá está muy bien dibujado y quiero que ustedes comprendan el despiece de la vértebra. Esto es lo que se denomina el cuerpo vertebral. Esto es el arco posterior. En el arco posterior tenemos 3 apófisis, una hacia atrás y 2 hacia los laterales. La de los laterales están puestas en forma transversal, son las apófisis transversas. Esta, que está en un plano sagital, es la apófisis espinosa. Y espinosa porque si miramos a la columna y vemos y palpamos la columna desde atrás, parecen espinas. Por eso se llama una apófisis espinosa. Y estas dos columnas, con el número 3 y 4 que tenemos acá, son también apófisis, pero como articula con la vértebra que está arriba y con la vértebra que está abajo, se denominan apófisis articulares. En una imagen más inferior, cuando ya tengo la vértebra ensamblada, vamos a decirle, este arco posterior, vemos cómo está ubicado las apófisis articulares, y esto me va a dividir al arco posterior en un pie y en una lámina. Entonces el arco posterior se divide en dos, lo mismo de un lado que del otro. Esto se denomina pedículo porque es el pie del arco posterior y esto es una lámina porque es en forma rectangular, tiene muy poco espesor y es muy parecido a lo que es una lámina. Bien, entonces, Y foramen, mira. entonces, como podemos ver acá en el arco posterior, si aquí esta es la parte posterior del cuerpo, hay un agujero que si yo voy apilando vértebra por vértebra, se va constituyendo un conducto, un canal, que es el canal medular, por donde pasa la médula espinal. ¿Qué pasa por la médula espinal? Y bueno, imaginemos que
Las vértebras llegan hasta nuestra columna cervical y apoya el cráneo sobre dos vértebras que llevan un nombre de atlas y axis. Y recuerdan cuando hablábamos de la vía aferente y eferente. Las vías estaban constituidas por neuronas, por los axones de las neuronas. Entonces pensemos que si desde nuestro cerebro bajan los axones de las neuronas, esos axones constituyen la médula espinal. Y esos axones pasan por este canal, por este conducto. O sea, que es algo bastante noble y sagrado como para tenerlo bien protegido. ¿Está? Bien. Entonces, tienen que saber muy bien identificar y la constitución de la vértebra tipo, cómo está constituida. Esta diapositiva la pasamos. Y en esta otra vamos a tener la estructura del cuerpo vertebral. Bien. Acá tenemos ya el cuerpo vertebral dibujado en una manera no tan sencilla, sino en todas sus vistas. Acá tenemos como una vista de una perspectiva, donde podemos identificar las apófisis articulares. Esto acá tiene una carilla articular. Esta es la apófisis espinosa. Si observamos al cuerpo vertebral de frente, lo vamos a observar de esta manera, con las apófisis transversas. Y lo que vamos a notar, es muy importante, es la constitución en cuanto al tejido óseo de la vértebra. Como todos los huesos, el tejido óseo compacto es la corteza del hueso. Por ejemplo, por eso mismo aquí está más oscuro, porque tiene la cortical más gruesa. Y lo que estamos viendo en el cuerpo vertebral, en la forma interna, son el tejido óseo esponjoso. Ustedes habrán visto, y estamos acostumbrados a ver el hueso del caracú en el puchero, si alguna vez comieron puchero, y ahí también van a ver la médula del hueso, y a su vez después van a ver hacia afuera el tejido esponjoso y bien hacia afuera, bien externo, el tejido compacto. Ese hueso esponjoso forma celdas que son trabéculas. Imaginemos como una hoja cuadriculada. La hoja cuadriculada tiene forma de trabéculas también, pero en la hoja están dispuestas nada más que en forma vertical y horizontal. Acá vemos en el hueso, en el cuerpo de la vértebra, cómo estas trabéculas, estas láminas de hueso, están constituidas en forma vertical, en forma horizontal, pero no son totalmente rectas. Ven que tienen una cierta disposición, y en forma oblicua. Si observamos en esta otra imagen, acá veo cómo las láminas del hueso esponjoso están constituidas en forma vertical. Las láminas oblicuas del tejido esponjoso vienen desde las apófisis transversas hacia la parte superior de la cara, desde la apófisis espinosa hacia la parte superior del cuerpo vertebral. Y aquí veo cómo desde la parte inferior de la apófisis
articular va a la base del cuerpo vertebral. Esto hace de darle estructura al hueso. Estas láminas le van a dar más resistencia y si pensamos en una estructura de ingeniería, puede soportar cargas en diferentes inclinaciones de acuerdo a las trabéculas. Entonces, como podemos observar, aquí hay un resumen de este tipo de trabéculas y vemos cómo tenemos las verticales, las oblicuas, y si vemos la parte anterior, acá hay como un defecto en la vértebra y esto le va a dar menos resistencia a la compresión. Acá tenemos la vértebra observándola de costado y vemos cómo esa debilidad en este triangulito anterior hace de que la vértebra, cuando uno lo somete a una carga de compresión, pueda sufrir una fractura por un exceso de fuerza, por osteoporosis. Piensen que en edades avanzadas, cuando el hueso se va descalcificando, y si yo tengo un hueso descalcificado y que por su propia estructura tiene una zona de debilidad en la parte anterior del cuerpo de la vértebra, esta vértebra se empieza a microfracturar y su altura del cuerpo vertebral empieza a disminuir. No en la parte de atrás, sino en la parte de adelante. Entonces, si es una persona muy mayor que va sufriendo medio milímetro de fractura en las vértebras dorsales, en 10 vértebras le sacamos 0,5 milímetros. Eso quizás hace a la suma de 5 milímetros, o 7 milímetros, u 8 milímetros. Entonces la columna empieza a tomar una postura de estar flexionada hacia adelante. Y es lo que le va sucediendo en el proceso de envejecimiento a nuestra columna. Se va flexionando e inclinándose hacia adelante porque es como que se empieza a derrumbar la parte anterior de cada vértebra. Eso sería por eso la gente mayor se va achicando, dicen. O sea, como se dice, se va achicando cuando vas envejeciendo. Sí, se va achicando y se va envejeciendo porque la columna vertebral se empieza a comprimir y donde mayor hay pérdida de altura no es en la parte ósea, sino en los discos intervertebrales que están entre medio de los cuerpos. Eso lo vamos a ir viendo. Hay discos que tienen 2, 3 centímetros de altura y cuando vamos envejeciendo se va deshidratando y va perdiendo altura. Y podemos perder 5 centímetros de altura. Más la inclinación hacia adelante hace a una actitud de que nos achiquemos y demos esa idea de achicarnos. Bien, ahora vamos a ver la división funcional de la vértebra. Les voy a poner el dibujo. Acá ya estamos constituyendo dos vértebras para que veamos cómo es que va soportando y cómo va trabajando la columna vertebral. Para ir comprendiendo esto, les ruego que estudien cómo está constituida la vértebra. Tienen que tener un diseño 3D en la cabeza. El cuerpo, los discos, el arco posterior, las apófisis y el agujero de conjunción. Bien, entonces acá tengo una vértebra, la vértebra número 1, la otra vértebra. ¿Qué estamos viendo acá en el medio? Estamos viendo el disco intervertebral. Después lo vamos a detallar un poco más, pero ahora vamos a ver cómo es la funcionalidad de la columna.
Si nosotros estamos hablando de columnas, sabemos lo que es una columna en un edificio. Está en forma vertical y justamente su mejor posición es soportar los esfuerzos de compresión, es decir, una fuerza que comprime a las vértebras. Pero ¿cómo trabaja esto mecánicamente? De la siguiente manera. Esto es una unión entre vértebra y vértebra y es una unión blanda. Es el disco intervertebral. Aquí es donde la vértebra se apoya una con otra, como la articulación, como cualquier articulación, y esta es la apófisis articular. Si vamos a detallar un poquito así lo que sería la anatomía y hablando como anatomistas, esta sería la cara articular superior de la apófisis de la vértebra inferior. Y esta sería la apófisis articular de la vértebra superior, su cara inferior. Esto es cartílago con cartílago y está continuamente en contacto y es un punto de apoyo. Esto es una parte blanda y son ligamentos. Como esta es la apófisis espinosa, este ligamento se llama interespinoso. Sencillo. Bien, entonces si vamos a un dibujo mecánico, como estamos estudiando biomecánica, esto sería una palanca de primer género donde el punto de apoyo, representado acá con el número 1, son las apófisis articulares o también llamadas cigapoficiarias. Bien, esto que está acá es la función del disco intervertebral, que está justamente, es como un amortiguador que amortigua las presiones. Y acá tengo como el número 3, que sería el ligamento y los músculos interespinosos. Entonces, si esto tiene un punto de apoyo, como palanca de primer género, sabemos que acá hay una fuerza y acá puede haber una resistencia. Esto mecánicamente está estudiado y este lado, del lado izquierdo, y siempre vamos a tomar como punto de referencia el punto de apoyo, este lado de la palanca constituye un pilar y se denomina pilar anterior. Este es el pilar posterior. El pilar anterior cumple una función de soporte y es un segmento pasivo. Y el segmento, el pilar posterior, es un pilar activo y motor. Está constituido por los músculos del canal vertebral. Y acá quiero que no nos pongamos en el detalle de todos los músculos del canal paravertebral. Cuando ustedes hablan de los músculos espinales, hay varios músculos y varios planos, desde más profundo a más superficial, habrá como 10 músculos distintos, y nosotros en general le decimos los músculos espinales, porque son los que están en la espina, y se toma a veces con el sinónimo de espina a la columna vertebral. Si nosotros observamos a una persona boca abajo en el piso y podemos ver su musculatura de los músculos espinales, vamos a ver que hay al costado de cada apófisis espinosa unos canales que se llaman canales paravertebrales porque están paralelos a las vértebras y son los músculos espinales. Esos músculos espinales son los que realizan que cuando esta palanca con el punto de apoyo sufre compresión, porque tiene que soportar peso, los músculos espinales son los que van a realizar también
el amortiguamiento y la parte motora de la movilización de las columnas, de la movilización de los cuerpos vertebrales. Entonces podemos decir que esta parte anterior, el pilar anterior, realiza una función de amortiguación indirecta y es totalmente pasiva con el disco intervertebral, o DIV, abreviando las tres palabras que dije antes, D, I, B corta. Y el pilar posterior es también una amortiguación indirecta y es la parte activa con los músculos paravertebrales. Nosotros los conocemos como espinales. Bien. Detallando y yendo, como les dije antes, a entender cuáles son los elementos que unen a las vértebras, vamos a ver acá en este dibujo de perfil, esto que está acá en forma verde claro con blanco, es la médula espinal propiamente dicha. Tenemos el cerebro y que bajan todos los axones de nuestras neuronas, más los que ingresan de la vía aferente y sensitiva, los axones de la neurona. Acá se llega a observar un pequeño línea blanca, tanto por delante como por detrás, porque saben que para proteger todos estos axones están envueltos en un tejido conjuntivo, como se hace siempre, y son las famosas meninges. Dentro, porque hay 3 capas de meninges. Esa línea blanca que está acá sería el líquido que está entre medio de las meninges. Ustedes saben que el sistema nervioso es como que está flotando, o mejor dicho, está totalmente en un líquido, tanto el cerebro como la médula espinal. Acá es muy delgada la cantidad de líquido, es delgado en general, hay muy poco líquido, y ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Y está envuelto por las meninges. Cuando una persona tiene meningitis, se inflama la meninge. Cuando a una persona, en este caso acá en la zona lumbar, le van a dar una anestesia porque le van a hacer una cirugía en los miembros inferiores, o va a dar a luz, va a tener un embarazo que le van a hacer cesárea, le dan una inyección de anestesia peridural. Quiere decir que va a ingresar con la jeringa a través, la persona la colocan sentada y flexionada hacia adelante para que las apófisis espinosas estén bien separadas y puede ingresar la jeringa a través de los músculos y poder llegar a la médula espinal. Se le coloca el líquido, la anestesia, y a partir de este nivel de anestesia recibe la anestesia de todo el miembro inferior y de la pelvis. Bien, le hago estos detalles como para ir comprendiendo. Entonces, si yo acá tengo una vértebra, como la describimos antes, mirándola desde arriba, entonces esto que tengo acá, ya tengo el disco intervertebral. Después les voy a describir qué es esto. Pero acá vamos a ver los elementos que unen a una vértebra con otra. Imaginemos que tanto hacia atrás como hacia adelante tenemos una pila de vértebras. Y acá tenemos adelante un ligamento que une a una vértebra de arriba con la de abajo. Es esto que está acá en verde oscuro. Es estas líneas que están acá en verde oscuro. Esto que está en amarillo sería la parte del cuerpo de la vértebra. Entonces, ¿cómo está unido? Imagínense que yo tengo un montón de cuerpitos acá chiquititos, los cuerpos vertebrales. ¿Cómo hago si me dicen, a ver, diseñate algo para sostener esto? Y porque se te va para todos lados. Y bueno, le pongo cinta adhesiva acá adelante,
le pongo cinta adhesiva atrás, y es eso justamente, en esta número 1, que hay un ligamento vertebral común anterior, un ligamento vertebral común posterior, acá uniendo los arcos, el número 3, se llama el ligamento amarillo, que también va por toda la médula, por toda la columna vertebral. Un ligamento interespinoso, que une una apófisis espinosa con otra. Como este ligamento está en el vértice y está en la puntita, es un ligamento supraespinoso. Esto es lo que se conoce como el disco intervertebral. Y después voy a tener acá también un ligamento interapofisiario. Y acá, como son apófisis transversas, ligamento intertransverso. De esa manera se unen todos los cuerpos vertebrales. Ahora vamos a ver cómo está constituido un DIV, un disco intervertebral. Volvemos a tener nuestra vértebra en 3D, y esto es exclusivamente lo que vamos a ver ahora, el disco intervertebral. Esta N significa el núcleo y la A es el anillo. ¿Por qué? Porque el núcleo es una esfera gelatinosa que tiene aproximadamente el 88% de agua, y el anillo, ya la misma palabra lo dice, es un anillo fibroso de tejido conjuntivo, pero el gran diseño del maestro que lo ha hecho como buen ingeniero, le ha puesto fibras en todas las direcciones, así como lo están escuchando. Entonces, imagínense, si las fibras fuesen muy verticales, todas verticales, con un esfuerzo que cae así justo sobre la fibra vertical, se abre. Pero sin embargo, las fibras de este anillo van tomando una posición cada vez más horizontal de afuera hacia adentro. Las partes más externas del anillo son verticales, las partes más internas son horizontales. Y esto hace de que el anillo fibroso sea realmente muy fuerte y muy resistente. Como les dije y me preguntaste antes, Florencia, esto está muy hidratado con un 88% de agua, y como te dije, en nuestro proceso de envejecimiento se va deshidratando y va perdiendo altura. Como también va ganando altura cuando la columna no está soportando presión. Cuando estamos parados va soportando presión. Cuando estamos acostados no soporta ningún tipo de presión. Entonces se rehidrata el disco y aumenta de tamaño. Por eso dicen que cuando estamos acostados estamos más grandes, más altos. Cuando tuvimos fiebre, que en realidad no es por la fiebre, sino por haber estado planchado durante 3 días, estamos más altos. Entonces, la persona tiene más altura. Cuando los astronautas se van al espacio y no hay gravedad, vienen más largos también. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Me está quedando muy poco tiempo. Voy a cortar el tema de explicación, hago un zoom y charlamos sobre algunas cosas que me quieran preguntar. Nos estamos viendo.